días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. Y hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Están haciendo unos días muy soleados, esto le contribuye a la siembra, de vez en cuando también llueve, entonces están sacando unas producciones muy buenas, algunos productos han aumentado su precio, esto por los bloqueos que se están viviendo actualmente, por algunos cierres de las vías, pero esa problemática se ha ido solucionando. Bienvenidos al capítulo de hoy. Existen diferentes maneras de implementar sistemas silvopastoriles. Por eso en el siguiente informe desde Belén de Boyacá, desde una finca llamada La Estancia, les contaremos qué modelo están implementando en ese lugar. Todos los detalles en la finca de hoy. En el siguiente informe desde el departamento de Santander les contaremos o les daremos una serie de recomendaciones para hacerle frente a 3 tipos de plagas y enfermedades que afectan el cultivo de guayaba, con el cual se hace el tradicional bocadillo beleño. Todos los detalles en instantes. En el siguiente informe les daremos una serie de recomendaciones que se deben de tener presentes a la hora de implementar la cosecha del café para sacar una mejor producción. Ya les contaremos de qué se trata, pero les adelanto que hay que tener muy presente la poda y la fertilización. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible es una alianza público-privada ejecutada por la Federación de Ganaderos de Boyacá, FABEGAN, que consiste en aprovechar las bondades de 3 tipos de sistemas silvopastoriles, como el aumento de capacidad de carga animal, el incremento de producción láctea y cárnica y el suministro de forraje de calidad. El primero es el seto forrajero, un arreglo lineal que está compuesto por 2.000 arbustos en 1 kilómetro de 2 líneas. En este sistema, la producción de forraje aumenta en un 23%. En cuanto a términos de producción de pasto, en uno de los arreglos silvopastoriles que manejamos como las cercas vivas. Las cercas vivas las vamos a entender como arreglos lineales, donde las especies, los árboles están a 3 metros mínimo. La distancia nos la da pues, la copa de los árboles. Como podemos ver aquí, encontramos una cerca viva donde tenemos diferentes especies de forma lineal. Este tipo de arreglos nos ha permitido encontrar que la producción de forraje ha aumentado el 11%. El segundo modelo es el de un banco mixto de forraje, que principalmente tiene el aporte proteico del arbusto y debe estar asociado a una fuente de energía, que en la mayoría de los casos es el pasto de corte. El segundo, que lo conocemos como no intensivo, son los árboles dispersos. Los árboles dispersos es la ubicación estratégica de los árboles de manera homogénea en los potreros, como podemos ver, una cantidad mínima de 25 árboles por hectárea. En este tipo de arreglos hemos encontrado que la producción de forraje aumenta en un 13%. El tercer modelo está basado en los recorridos y porciones de alimentación de pastoreo que se establezca con los bovinos. Y ya el tercer arreglo intensivo es donde el animal llega directamente a consumirse el arbusto, que se lo conocemos como sistema silvopastoril intensivo para ramoneo. Aquí para las condiciones de trópico alto, cada franja debe ir a 40 metros y en 1 hectárea debemos encontrar mínimo 2.000 arbustos. Entonces ya en ese tipo de arreglos el animal llega y lo consume. Y la cerca divisoria de potreros va por los árboles que se establecen en la mitad. Otra ventaja del sistema silvopastoril de árboles dispersos es que actúan como piedras de salto para algunas aves. Estos generan la conservación de bosques que aportan a la fertilización orgánica y control de algunos parásitos como la mosca. Entonces ya encontramos lo que son los beneficios medioambientales. Las cercas vivas nos pueden generar corredores de conectividad. Como vemos allá una parte boscosa, conectarlo con la parte boscosa de allá. Entonces,
Esa línea de árboles nos va a generar que animales que tengan que emigrar o tengan que transitar por especies arbóreas se les facilite y no tengan que llegar hasta el límite donde exista pues, el árbol. La variedad de árboles puede traer beneficios a sus animales, debido a que la sombra de estos proporciona un ambiente más fresco. Otra de las ventajas es la conservación del suelo, que produce un mayor rendimiento y duración en pasturas, y por ende será un ahorro económico significativo. Inicialmente el ganadero en estas 2 hectáreas solamente podía mantener adecuadamente de 2 a 3 animales. Con los sistemas silvopastoriles y puntualmente el uso del tilo como fuente de alimento, se puede aumentar la capacidad de carga hasta 7 u 8 animales. Esto generando una capacidad de carga importante. Las especies arbóreas que más se utilizan en esta zona del país son las nativas como el roble, aliso, acacio, sauce y cedro. También es aconsejable utilizar eucalipto y pino, pero en bajas proporciones para darle biodiversidad al ecosistema de la finca. El trabajo de crianza de las novillas incide directamente en su fertilidad y longevidad. Esa es la premisa que rige la cotidianidad de la Hacienda Bajos del Palmar. Esta ganadería Girolando, ubicada en el municipio de Arjona, que según su propietario centra sus esfuerzos en el levante de las terneras como su única manera de lograr una exitosa vida reproductiva, de las que más adelante serán sus vacas. Destetamos los animales a la edad de 8 meses de nacidos y allí empieza el proceso de levante. Lo reproductivo se muestra en el manejo que tú le das al animal desde que el animal nace. Ahí se empieza a desarrollar un animal que con miras a que un futuro tenga un mayor desempeño reproductivo. Los animales que se castigan mucho durante la lactancia son animales que van a desarrollarse mucho más desnutridos, con menos probabilidades de una alta reproducción. Tanto los micro como los macronutrientes son fundamentales en el desarrollo reproductivo de las bovinas, especialmente los minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio. Cada 3 meses le tenemos a ellos un proceso de desparasitación, suministrarles siempre las vitaminas, administrarles los calcios, los fósforos necesarios, que algunas veces los dan los forrajes y otras veces hay que dárselos a manera de medicinas. Lo ideal es que el potrero, a donde van después de cumplir los 8 meses de vida, les brinde la proteína, fibra y energía requeridos en su máxima calidad. Para ellos los lotes son distribuidos en mínimas extensiones de área y sometidos a mantenimientos frecuentes. La idea es que los animales tengan la mayor disponibilidad de gramíneas posible y la menor cantidad de arbences. Así las bovinas no pierden energía siendo selectivas. Las sales mineralizadas no pueden faltar. Hemos venido trabajando potreros máximos de 3 hectáreas. Manejamos potreros para un mayor sistema rotacional. A cada potrero donde estén los animales se les lleva la sal. Es vital en nuestro levante, en nuestro sostenimiento diario de los animales. A ellos se les provee en el mismo potrero. En este orden de ideas son 2 los factores que se deben tener en cuenta a la hora de decidir el tiempo de preñez de sus bovinos. El primero tiene que ver con la edad y el segundo con el peso. De no tenerlos en cuenta, cualquiera de estos 2 aspectos, su ganadería podría entrar en afectaciones en sus rendimientos reproductivos. Las terneras, sobre todo de esta raza Girolando, son muy precoces. Ellas empiezan a experimentar celos a los 18 meses de edad, 20 meses de edad, donde se preñe un animal donde todavía no tiene la edad, donde todavía no tiene el peso. Son animales que se atrofian, son animales que se les daña su vida reproductiva en cuanto al crecimiento de ella, en cuanto a la producción, en cuanto a la cría, que no presentan ovulaciones
y ya para nosotros un animal de eso es descartado aquí en la finca. Además de brindar una alimentación de calidad para lograr rendimientos reproductivos y en consecuencia productividad de todo el hato, la Hacienda Bajos del Palmar es meticulosa en la aplicación de algunos parámetros, con lo que se garantiza que cada hembra F1, 5/8 o F2, es decir, que posee un 75% de sangre Guilford Holstein, está lista para ser preñada. Es un animal que puede estar preñándose a los 22 meses de edad en cuanto a la edad, y a que tenga aproximadamente unos 300 a 320 kilos para preñarlas por monta natural. Cuando ya trabajamos animales para inseminación, estaríamos pensando en la misma edad con un peso superior a los 320, serían unos 340 kilogramos. De esa primera etapa evolutiva no dependerían solamente los resultados del primer parto. Un levante incorrecto podría mantener las consecuencias negativas a lo largo de la vida reproductiva del animal, con aspectos como los días abiertos e incluso los abortos. Pero del primero al segundo parto casi siempre tenemos una abertura de días considerable. La vaca hace un proceso de botar la cría, y cuando ella bota la cría, todo ese aparato donde alberga la cría, todo ese aparato reproductivo sale casi hacia afuera a la cría, y después hace un proceso de involución, de volver de nuevo a su estado natural. Más o menos dura unos 45 días. Ese proceso las vacas no quedan preñadas. En ese proceso la vaca vuelve a estabilizarse. En conclusión, el logro y mantenimiento de la preñez es la suma de diversos trabajos como la genética, la alimentación y el suministro de agua de calidad, la edad, el peso, la prevención y control de los parásitos y de las enfermedades que eventualmente pudiesen atacar al animal. Con la implementación de estanques que sirvan como reservorios de agua se pueden solucionar la escasez del líquido en una finca. Es por eso que en el municipio de Puente Nacional Santander, un ingeniero mecánico nos va a demostrar cómo se pueden utilizar los recursos cercanos a un predio para construir un tanque de madera que sea resistente y que ayude a economizar dinero. El costo de un tanque de 2.000 litros plástico en una ferretería hoy día están alrededor de 600.000 pesos. Este tanque, con la mano de obra y el trabajo que se hizo, los materiales, tiene un costo aproximado de 900.000 pesos para una capacidad de almacenamiento, en este caso de 26 metros cúbicos. Este tanque tiene unas medidas de 6 metros de largo por 3 metros de ancho. Las dimensiones están en múltiplos de 3 con el fin de ahorrar tiempo y hacer más sencillo los cálculos del perímetro del reservorio, debido a que cuando se compra una tabla, la medida estándar viene por 3 metros. En la cuestión de materiales, son los mismos postes que se pueden utilizar en una cerca para la postería. La única, pues, procurar que sean más gruesos, de 15 por 15, que sean maderas secas. Se necesitan las tablas lo mismo, la tabla la cortan de 3 metros, pero la cortan de 3 o 4 centímetros. Uno de los procedimientos previos es la impermeabilización, que permite hacer más resistente la madera a los efectos del agua. La madera se impermeabiliza con vareta, lo que normalmente se utiliza para proteger los postes. La protege, por ejemplo, de la lluvia, para que no se vayan a podrir, para que duren más. Entonces, pues, es hacerle mantenimiento por ahí cada año, hacerle la aplicación otra vez de vareta y continuar así hasta cuando lo permita, digamos, la estabilidad de los materiales. Es importante para la implementación de este reservorio descapotar el terreno, sacando todo el pasto y dejando el suelo nivelado sin ningún rastro de piedras, palos ni raíces, con el fin de no tener ningún objeto que pueda perforar el plástico que recubre el estanque. Cuando se construye ya el tanque, se hace, pues, se delimita el perímetro con una cuerda, igual como ve uno de los maestros de obra. Delimitan el perímetro y comienzan a marcar los puntos donde van a ir los postes. Entonces, preferiblemente en este caso, que tiene uno con 20 de alto, pues usar postes de 2 metros de largo para que queden 50, 60 centímetros enterrados y bien apisonados. Después de que ya esté entablado, lo aconsejable es tomar lonas de concentrado desocupadas y acomodarlas de una forma unida en el piso simulando un tapete, con el fin de evitar peligro de alguna piedra puntuda o pedazo de cascajo. Lo mismo se hace con las paredes de madera. Se forra en lonas formando una cortina alrededor para proteger la integridad del plástico. Este plástico, como en todas las fincas siempre pasa alguna cosa, a nosotros se nos dañó un invernadero recién hecho. Entonces, para aprovechar el plástico de ese invernadero, que era calibre 6,
lo utilizamos una parte de estos plásticos acá en la hechura en la construcción del tanque. Para la compra del plástico solo se deben tomar las medidas de alto, largo y lo que se piensa dejar en bordes. Lo recomendable es que a la hora de que en el almacén le vayan a empacar el plástico, no lo doblen en forma de cuadrado, sino que lo enrollen, puesto que las esquinas del cuadrado quedan tensionadas y pueden perforar el material. El control de la luz también es importante. La polisombra que aquí nosotros le instalamos fue básicamente para prevenir que le estén cayendo hojas de las que se caen de los árboles y le pueden caer al agua. La idea para complementar esto es colocarle canales a esta casa y colocarle sus bajantes para que alimente también al tanque. Actualmente el tanque se alimenta de la quebrada y viene el agua por gravedad, y como está en la parte superior de la finca, que es lo ideal, entonces nosotros tenemos toda la distribución de agua para el resto de la finca, toda por gravedad, no necesitamos motobombas. En un almacén de cadena, un tanque de 2.000 litros, que son equivalentes a 2 metros cúbicos, se encuentra en un promedio de 650.000 pesos. Con este tanque hecho en madera, la capacidad de volumen es 13 veces mayor, ya que puede contener 26 metros cúbicos, que son equivalentes a 26.000 litros por un precio de 900.000, lo cual le puede generar un ahorro de 7.550.000 pesos. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿en cuál de los siguientes departamentos se produce más papa? A. Cundinamarca. B. Boyacá. C. Nariño. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿en cuál de los siguientes departamentos se produce más papa? A. Cundinamarca. B. Boyacá. C. Nariño. La respuesta correcta es la A. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 90% de la papa del país se encuentra concentrada en 4 departamentos. Cundinamarca, 37%. Boyacá, 27%. Nariño, 20% y Antioquia, 6%. Esta es la guayaba del aroma profundo, sugestivo y tentador, que cosechada años atrás de manera silvestre y ahora tecnificada, da origen al reconocido bocadillo veleño, poseedor incluso de denominación de origen y generador en la actualidad de 30.000 empleos directos en la región, 4.800 de ellos solo en el cultivo de la fruta, razón suficiente para no poner en riesgo el sistema y por lo que los trabajadores de la finca El Guacamayo, ubicada en el municipio de Puente Nacional, por ejemplo, son supremamente cuidadosos en el control de plagas y enfermedades. Para tener cultivos sanos toca estar controlando. Si no controlamos el cultivo de guayaba, no vamos a coger fruto, porque las enfermedades la dañan. Tenemos que estar haciendo monitoreos para controlarla. Su plan sanitario se fundamenta en la observación y la fumigación química mensual. Con la experiencia han clasificado a las plagas y las enfermedades en una escala de 1 a 3 de acuerdo con el nivel de afectación. Veamos. Anillador del tallo o carmenta. Sale del piso, perfora el árbol. Se llama anillador, ¿por qué? Porque él le da la vuelta al arbolito. Él llega y se mete por un lado y le sigue dando la vuelta al arbolito hasta que lo coma todo. ¿Qué sucede cuando ya se lo come todo? Él empieza a amarillarse. Ahí se da uno cuenta, va y mira si él está ahí. Esta plaga se desarrolla en 3 ciclos anuales de 120 días cada uno, desde su estado de huevo hasta la adultez, y consume básicamente el tejido fresco de la planta, generándole heridas e impidiendo su crecimiento y transporte de agua y nutrientes, por lo que el guayabo se amarilla, las hojas se enrojecen y se caen. Mantener el plato del guayabo limpio, porque él todo más trabaja cuando el guayabo está enmalezado, o lo controla fumigando el tallo del árbol. Picudo de la fruta de guayaba. Es un animalito que produce unos huevitos y cuando él se desarrolla se forma un animalito por dentro. Es muy poco notable porque ella perfora una vaina mínima, muy pequeñita. Él va trabajando por dentro y él queda sellado a la entrada, sella. Entonces es difícil de detectarla, pero entonces en un comienzo. Pero cuando ya va avanzado, la guayaba por el lado que él entra se amarilla, como si estuviera madura para coger, pero pequeñita. Así uno humigue
ella es difícil porque ella ya está por dentro, es difícil controlarlo, ya está dentro del fruto. El daño más grave es la maduración prematura y la caída de la guayaba, debido a que estos insectos ovopositan y se alimentan tanto de la pulpa como de la semilla. Son tan fuertes los químicos contra esta plaga que se requiere de tiempo de retiro. Cuando fumigamos para el picudo, nosotros dejamos un tiempo para no perjudicar la venta de la guayaba. Dejamos unos 15 días. Roya de la fruta de guayaba. Es un hongo, le da cuando la guayaba está pequeñita y la guayaba se va creciendo y la mancha le va creciendo también. Tiene unos parcherones que son rojizos, como amarillos, y ahí se da uno de cuenta, es notable. Ella se va a dañar totalmente. La roya en la guayaba se da por la abundancia de área foliar o humedad relativa supremamente alta, razón por la que se recomienda podar frecuentemente y cuidar la distancia de siembra entre plantas. El control químico inicial puede hacerse con productos como cobre y azufre. Si no funciona, debe acudirse a productos específicos, como debe hacerse con cada patología. Nosotros controlamos cada mes, eso toca seleccionar cada producto para cada enfermedad. Si usted fumiga para el picú, no le va a hacer para la roya. Y si fumiga para la roya, no le hace ni para el picú ni para el anillador tampoco. Con menor frecuencia, la guayaba regional suele verse afectada también por la mosca de la fruta, que ovoposita desarrollando larvas que se alimentan de la pulpa. La gallina ciega, que es otro tipo de larva que afecta el sistema radicular, pulgones que impactan los brotes y las hojas, diversos ácaros y hongos como la antracnosis y la enfermedad de la costra. Técnicas de reproducción asistidas como la palpación son de gran ayuda para el ganadero, debido a que sirven para saber el estado fisioreproductivo de la vaca, así como para determinar si se encuentran en gestación o no. Estas técnicas asistidas de reproducción lo que nos permiten es mirar el nivel de la funcionalidad de los diferentes órganos que intervienen en la reproducción y evaluar cuál es el procedimiento a seguir. Pero a veces los calores son muy silenciosos y el campesino, el ganadero, no los ha podido detectar. Entonces, el chequeo reproductivo nos permite mirar cómo es la funcionalidad orgánica al interior del tracto reproductivo de la hembra bovina. En muchos casos se presentan fallas de carácter sanitario y de nutrición. Para realizar un diagnóstico de preñez se puede establecer de 3 maneras: por palpación rectal, que lo realiza una persona con la yema de sus dedos, ultrasonografía, a través de una ecografía, o identificación progesterona en sangre, que es un examen hormonal. Las consanguinidades, por eso es importante que cada ganadería adopte un sistema de registro, que es el manejo de la información, a fin de saber los apareamientos, con qué línea genética se han hecho y evitar que en el futuro se hagan esos encuentros de consanguinidad. El chequeo reproductivo rectal se hace de manera de tacto con los dedos. Se le practica a vacas con preñez de 35 a 45 días. Lo recomendable es que en estos chequeos sean realizados por una persona especializada en el tema, con el fin de evitar fisuras por malos procedimientos en algunos órganos que son muy sensibles y delicados en la vaca. Es aconsejable que estos chequeos se realicen cada 3 meses. Lo hacemos de manera manual, que consiste en hacer una auscultación vía rectal y mirar cómo se encuentran los diferentes órganos en cuanto a su tamaño, en cuanto a mirar si hay algún tipo de folículo, si hay algún quiste luteal o quiste folicular. Es decir, la práctica le enseña a uno ya a identificar si un ovario está apto para la reproducción o si tiene algún tipo de disfunción. Es común encontrar vacas que sean anéstricas, que significa que no presentan celo a pesar de que sus ovarios sean funcionales. Con solo realizar la palpación y frote se estimula un proceso de celo en los bovinos. Aquí lo que hacemos es una combinación de ganadotrofinas, prostaglandinas y un dispositivo que como inicial el dispositivo lo que hace es bloquear cualquier proceso de celo que se venga en camino y posteriormente vamos añadiendo las diferentes hormonas que intervienen para que sea un celo efectivo. Por otro lado, la sincronización le permite de manera práctica al ganadero lograr un mayor número de hembras que puedan gestar, ya que con esto se organiza el celo de las vacas para que puedan quedar preñadas al mismo tiempo, lo cual le ayuda a reducir el periodo de partos.
En una sincronización que se hace de 0 a 10 días, los resultados son de 50 a 60% aproximadamente en efectividad de partos. Pero nada reemplaza el celo natural. Somos muy amigos de que el ganadero aprenda a nutrir bien sus animales y a identificar los celos naturales, que tenemos una efectividad que está por encima del 75%. La nutrición es muy importante en la etapa reproductiva de los bovinos. El exceso de proteína afecta la etapa de gestación debido a que descompensa el balance energético. Por otra parte, el suministro de vitaminas como la A, E, selenio y los minerales como el yodo, cobre, magnesio le dan un mejor balance energético al animal. Recomendarle al ganadero dónde va a alimentar sus animales, cómo lo va a alimentar, y a partir de ahí empezamos a mirar cómo recortar esos días abiertos. Lo ideal, por supuesto, es ojalá una hembra tenga un parto cada año. Hay lugares donde hay vacas que son muy juiciosas y tienen parto año. Hay otras donde se van a los 15 y hasta los 18 o 20 meses. En vacas de raza Jersey o Holstein es normal que la producción de leche no disminuya y sea continua, ya que su genética las hace ser productoras constantes. Sin embargo, si a estas no se les realiza chequeos periódicos, pueden presentar fallas en su etapa de reproducción, haciendo que los tiempos para que éstas lleguen a parir sean más extensos. Según la Federación Nacional de Cafeteros, Santander es uno de los departamentos pioneros en el cultivo de café en Colombia. Cuenta con 42.746 hectáreas sembradas, las cuales están presentes en 69 de los 86 municipios del departamento, lo que lo convierte en uno de los principales productores del país. Desde el municipio de Puente Nacional, en la vereda Peñitas, se encuentra la finca San Luis, en donde el caficultor Germán Velázquez nos contará cómo ha logrado aplicar diferentes metodologías que mantienen el cultivo sano y en constante crecimiento, con el fin de que sus cosechas alcancen picos altos y se dé a lo largo del año. Normalmente hay dos recolecciones que se denominan la traviesa y la cosecha. Es cuando está el pico alto de recolección, pero aquí en la finca estamos recogiendo aproximadamente durante todo el año unas 18, 20 recolecciones. Las estamos haciendo. Lógico que las más altas son las que ya la mencioné. Un poco más baja la traviesa, la cosecha la más alta. Para lograr estos resultados, lo primero que se debe considerar es que los suelos son la base fundamental del cultivo. Es por esto que, además de tener en cuenta el momento de la siembra, la cual debe realizarse en periodos de lluvias cuando la tierra esté húmeda, se debe fijar la distancia entre las plantas, que deberá ser de 1 metro entre ellas y de 2 metros entre hileras. También se recomienda practicar un análisis que evite riesgos económicos y ambientales y que permita saber exactamente qué tipo de fertilizantes necesita la planta para que pueda crecer y cumplir sus funciones fisiológicas correctamente. Por ejemplo, los primeros 2 meses se realizan aplicaciones altas en nitrógeno y fósforo. Aquí el área que tengo cultivada no es muy grande, tengo 1.5 hectáreas cultivadas, tengo aproximadamente unos 7.500 árboles. Porque yo la verdad no busco cantidad de café, sino calidad. Y eso lo logro con una buena tierra bien abonada, bien fertilizada, un buen sombrío y dándole un manejo a la planta de café como tal, de chupona, el abono, consintiendo la plantica. Eso me da un excelente café, excelente calidad. Se sabe que por medio de los rayos del sol, la planta toma agua y nutrientes desde sus raíces y los lleva hacia las hojas, realizando la fotosíntesis, lo que permite que los frutos nazcan fuertes y vigorosos. Debido a que es un proceso fundamental para el desarrollo del cultivo, debe controlarse la cantidad de luz que ésta reciba, por lo que la arborización se convierte en otra clave para lograr cosechas durante todo el año. Existen árboles con características especiales que dan el sombrío necesario al sistema de producción. El guamo y el nogal cafetero, además de sombrío, garantizan también nitrógeno en el ambiente, mejorando la fertilidad natural del suelo y controlando la temperatura del aire y el terreno. En épocas de sequía, crea una defensa natural en la cual cierra los estomas para poder tener un ahorro de agua. Cuando el café no está bajo sombra, la fotosíntesis se desarrolla más rápido. El sol pega muy fuerte, no tiene una defensa, digámoslo así. Entonces se desarrolla muy rápido y el frutico me queda como pequeño y agiliza su proceso y no lo hace completo.
Entonces, a veces aparecen unos granos como verdes, tendiendo a maduro, pero no tienen el tiempo necesario. Cuando yo lo tengo bajo sombra, se me demora más ese proceso de fotosíntesis y el grano es más grande. Otra estrategia para la obtención de más cantidad de cosechas es la renovación del café, que se realiza por medio de socas y podas en donde hay una eliminación parcial o completa del tejido vegetal para la recuperación de la planta. Puede realizarse cada 5 o 6 años, pero esto dependerá de la densidad de siembra, la época del año, la condición fitosanitaria y la zona agroecológica en la que se encuentre la plantación. El café hay que renovarlo. Hay varias técnicas, ¿no? Está la soca tradicional, que es a 30 centímetros, está la soca o poda pulmoneada y la calaveriada. Aquí hemos utilizado la pulmoneada, que se hace más o menos a 1,60 y las ramitas se dejan a 20-30 centímetros. La fertilización de los suelos, el manejo de la luminosidad y la renovación de los cultivos de café son procesos fundamentales que se deben realizar con rigurosidad si lo que se busca es que la calidad del grano sea excelente y se realicen varias cosechas en distintos periodos del año. Al regreso, ¿cuáles son las labores culturales claves para potencializar la productividad en la pitaya? Y veremos una experiencia de control biológico que promete reducir los químicos en cultivos de crisantemos. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En el siguiente informe les daremos una serie de recomendaciones para implementar el cultivo de pitaya, que es muy delicado, es conocido como la fruta del dragón. ¿Qué se debe tener presente y para qué sirve? Ya se los contamos. En Colombia, los hatos doble propósito han venido creciendo en los últimos años. Por eso en el siguiente informe les contaremos la historia de un productor que está implementando este modelo de explotación. Todos los detalles en instantes. En nuestro paso por el departamento de Antioquia conocimos la historia de unos floricultores que están utilizando biocontroladores para hacerle frente a las plagas y a las enfermedades. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. La demanda de pitaya en Colombia, gracias a su agradable sabor y reconocidos beneficios y propiedades nutricionales, es cada vez más alta. En el continente asiático, países como China abrieron sus mercados para la importación de este producto, recibiendo un 16% del total de las exportaciones. Debido a que en un año se puede llegar a tener hasta 3 cosechas, los agricultores del país se han interesado cada vez más por implementar este cultivo dentro de sus fincas. Desde la vereda de Utapá, municipio de Albania, ubicado en el departamento de Santander, se encuentra Víctor Valenzuela, agricultor de la región, quien nos explicó que para que se dé una excelente cosecha de pitaya es necesario saber seleccionar la planta que se quiere sembrar, verificar las condiciones del suelo y brindar un tutorado que le permita crecer correctamente. Hay muchas cosas que la pitaya requiere porque toca estar podándola, quitándole los tallos que se secan, que nosotros los llamamos los tocos. Hay que estarle cortando los gajos que se quebran por acción del viento. Hay que ir mirando que la penca va subiendo y uno la va amarrando, porque si la deja sin esos cuidados, pues la penca se va a perrar y no va a ser una penca vigorosa, fuerte y buena. Por medio de semillas es posible realizar la reproducción de la planta. En Colombia se utiliza comúnmente la reproducción por medio de esquejes, el cual consiste en cortar pencas de la misma planta de 20 o 30 centímetros para luego sembrarlas en el campo. Primero hay que tomar una planta, seleccionar una planta de un cultivo sano, en buenas condiciones, que sea vigoroso, que esté bien de producción y que no tenga absolutamente ningún desperfecto que se vea que pueda ocasionar algún daño enfermizo. Se cortan las pencas que vayan hacia arriba como una palmera, nunca las que van hacia abajo, porque las que van hacia abajo son productoras. Las que van hacia arriba son las que sirven para reproducir, recultivar, sembrar. El chinche patón es una de las plagas que más ataca al cultivo de pitaya. Se trata de un insecto que origina daños al alimentarse de las vainas, ya que succiona la savia provocando clorosis en ellas y abriendo heridas permitiendo la entrada de hongos y bacterias.
Asimismo, una de las enfermedades más perjudiciales es la pudrición del tallo, la cual se manifiesta con manchas cloróticas que llegan a cubrir toda la planta, originando una pudrición acuosa. La pitaya pertenece a la familia de las cactáceas, por lo que no necesita de un suelo rico en nutrientes. Debe sembrarse en suelos áridos, secos y rocosos con un pH de 5.5 a 6.5, en rangos de temperatura de 18 a 27 grados centígrados. Los suelos son los suelos francos, arenosos. No requiere suelos pesados ni ácidos, porque ella no tolera encharcamientos. Es de muy buen drenaje porque la raíz es superficial. Y si hay encharcamientos, como en tiempos de invierno, pues ella va a encharcar y va a empezar a podrir la raíz y se va a enfermar la planta. Entonces tiene que haber que sean terrenos bien drenados. Para que la planta crezca fuerte y vigorosa, debe realizarse un sistema de tutorado. El más aconsejable es el de espaldera en T. De este modo se evitará que la penca se tuerza o deforme. Este tutor puede realizarse con postes vivos como nacederos y matarratones o postes en cemento que ofrecen una mayor duración. Primero se hace con un tutorado que termina cuando ella ya sube al tutorado permanente, que son los postas gruesos con el alambre o la guaya que se haya elegido. Eso debe ser a la altura del productor o a una altura que la pueda él manejar con la mano desde el piso, que quede bien manejable. Durante el proceso de crecimiento de la planta es importante realizar podas y mantenimientos que aseguren la producción y vida del cultivo. En Colombia se cosecha principalmente la pitaya amarilla, de la cual en condiciones adecuadas, entre el segundo y tercer año de siembra, en promedio se recogen 4,5 kilogramos por planta. Las palmeras suben hacia arriba y uno las debe voltear, porque si las deja que naturalmente ellas se volteen en un viento, las quebra. Las que se le hace la torsión, las que se tuyen y se bajan, pues son las que producen hasta 10, de 1 a 10. El cuidado del cultivo de pitaya requiere tiempo y esfuerzo, pero si se siguen las recomendaciones dadas, podrá contar con una plantación sana y fuerte que sea altamente productiva y rentable para los agricultores. Este productor pecuario decidió implementar un hato lechero en su finca hace 16 años. Sin embargo, el fenómeno del Niño que ocurrió en el 2015 lo obligó a replantear el modelo de su negocio productivo, debido a que este presentó una escasez de comida para los bovinos. Además, a esto se le sumó que el precio de la leche no reflejaba un incremento considerable en comparación con la carne, motivo por el cual decidió cambiar su hato lechero a uno de doble propósito. Entonces, a partir del 16, 15, 16 nos cambiamos a ganado de doble propósito y trajimos unos ejemplares puros de este ganado cimental. Gana muchísimo peso y que se complementa con el ensilaje que se le suministra aquí y pastoreo. Para empezar a implementar un ganado doble propósito en su finca, este productor agropecuario realizó cruces entre una raza cebuina con una raza europea. Por otra parte, fue necesario implementar un mejoramiento de praderas, con la siembra de pastos de calidad. Además, se le tuvo que suministrar a los bovinos ensilajes de maíz, sorgo y avena. Para ser ganadero hay que ser primero agricultor. Hay que organizar la finca en pequeños potreros que se estén renovando permanentemente, en que el ganado pase por un potrero en 3 o 4 días y luego se pase a otro y cada 45 días se pueda reutilizar el primer potrero. En la finca La Prosperidad, los bovinos llegan a comer 40 kilos diarios de pasto y ensilaje, razón por la cual en este hato lechero el productor decidió implementar un mejoramiento en sus praderas con la siembra de tilo, con el objetivo de que le sirviera como forraje. Además, la harina de tilo le aporta un mayor contenido de grasa, proteína y sólidos a la leche. Durante el día están aquí consumiendo ensilaje y en la noche salen a potrero. En una época, otras veces se cambia, se dejan en el día en ensilaje, se dejan en el día en potrero y en la noche se encierran y consumen el ensilaje en los corrales. La producción lechera de un ganado doble propósito oscila entre 10 a 14 litros día, mientras en un ganado lechero como el Holstein, la producción de leche está en promedio de 20 a 25 litros día. Sin embargo, el beneficio de implementar el doble propósito está en que se gana calidad en los productos de carne y leche y por consecuente su precio en el mercado aumenta, siendo rentable para el ganadero. Pero entonces la situación con la leche es que efectivamente hace 16 años el costo es el mismo.
no sube de 900, 960 del litro que nosotros le vendemos a los recolectores. Pero ese mismo litro lo procesan, lo descreman 2 o 3 veces, queda el agua leche, le suministran los preservativos y ellos vuelven a vender ese mismo litro por 3.000 o 3.200 y realmente el productor no recibe ningún beneficio. Entonces siempre la rentabilidad del campesino se queda en los intermediarios. Con el mejoramiento de genética en las vacas de la finca La Prosperidad, el precio de los productos derivados de estos animales aumentó, pues en el mercado cárnico el kilo de un bovino doble propósito está bien valorado, gracias a la calidad que presenta su carne. Además, otro beneficio que trajo el ganado doble propósito es que con el tiempo se convirtió en triple propósito, haciendo que se pudiera vender la genética de estos ejemplares. Ya podemos vender genética, entonces, con esta calidad de animales, entonces se hacen cruzos con el Holstein, con el Normando, con el Gyr, que ustedes lo ven ahí también dentro del espacio de ganadería. Se mejora muchísimo la calidad en carne. Los cruces se venden muy bien, o los terneros, las novillas puras, entonces se comercializan mejor que un ganado de leche. Una vaca Holstein realmente, después de terminar su periodo productivo, se vende como carranga, entonces no es comercial. La ganancia de peso en animales puros se encuentra entre 800 a 1.200 gramos día. En bovinos que son cruzados está en promedio de 800 a 1.000 gramos, mientras que en una raza Holstein o Normando se gana de 400 a 700 gramos día, que es un peso inferior con respecto a los puros y los doble propósito. Los biocontroladores son microorganismos que, al ser aplicados en este cultivo de crisantemos, generan un control frente a hongos o insectos. En la hacienda Jardines del Portal, ubicada en el municipio de La Ceja, Antioquia, utilizan unos hongos propios del medio que buscan proteger a esta variedad de flores, tanto de plagas o enfermedades, mediante 2 métodos. El primero como antagonistas para impedir el crecimiento de otros hongos patógenos y el segundo como una acción entomopatógena que afecta directamente a plagas como los insectos a través del contacto. Los hongos son muy específicos para cada una de las plagas. Actualmente se cuentan con 3 variedades que utilizan de la siguiente manera. Tricoderma lo usamos para el control de hongos patógenos como botritis. Usamos Beauveria baciana para el control de insectos como los trits, como las moscas blancas, y usamos Faecelomyces para el control de microorganismos del suelo como los nematodos. La aplicación de estos microorganismos se realiza mediante mezclas con agua y 2 maneras específicas. El primero es el DRENS, que son aplicaciones de alto volumen dirigidas al suelo, y el segundo es aspersión, que son aplicaciones de menos volumen, en donde se utilizan alrededor de 7 a 10 litros aplicados directamente al follaje y a las plantas. Lo hacemos al momento de la siembra, entonces hacemos aplicaciones de alto volumen dirigidas al suelo, con el fin de que nuestras plantas tengan un arranque protegido por los microorganismos. A medida que van creciendo las plantas, hacemos refuerzos en aspersión, en lo que, rotando las aplicaciones químicas con las aplicaciones de los biocontroladores, los hongos estamos tratando de aplicarlos siempre en la primera hora de la mañana para prevenir el tema que por luminosidad las esporas no sean viables en la planta. La frecuencia de aplicación varía dependiendo de la edad de la planta. Se trata de intercalar con las aplicaciones químicas para que no sea contraproducente el crecimiento del hongo y pueda generarse la mayor cantidad de contaminación del hongo en la planta. Es importante mencionar que estos cultivos de hongos se desarrollan en laboratorio utilizando cajas Petri con el fin de mantener su concentración. El proceso inicia desde el campo, donde se aíslan los hongos, se identifican y se hace una purificación del producto como tal. Nosotros usamos cepas que son propias de la empresa y que se encuentran en la zona, entonces realmente los hongos están adaptados a nuestras condiciones climáticas. Los hongos, al tener ya cultivos puros, se llevan a un medio arroz, donde se hace un crecimiento de alrededor de unos 15 días. Ya cuando el hongo ha colonizado completamente el arroz,
este es retirado para campo, se hace un lavado y ya el producto de lavado es lo que se aplica en aspersión. Con la aplicación de los hongos orgánicos se están sustituyendo productos sintéticos. Esto permite reducir significativamente el consumo de agroquímicos en el cultivo y potencializar la calidad de la planta. Como usamos un producto de origen orgánico, le damos una especie de amplitud al portafolio de productos que estamos usando químicos, permitiendo que no se genere resistencia en los microorganismos y dándole durabilidad al producto como tal. Estos floricultores antioqueños concluyen que cuando se utilizan estos productos de síntesis orgánica, la planta los asimila de la mejor manera a través de una mayor vigorosidad. Conociendo el relieve, el tipo de suelo y su fertilidad, se define la topografía de cada finca, que no solo sirve para identificar si el terreno es apto o no para la actividad ganadera, sino para tener una idea de qué tipo de ejemplares se pueden manejar. En la Hacienda Bélgica, en el municipio de Corozal, departamento de Sucre, tienen claro cuál es el animal que funciona mejor bajo las condiciones climáticas de la zona y el tipo de terreno. Aquí estamos en trópico bajo, estamos muy cerca al mar. En Bélgica es una tipografía ondulada, con veranos que pueden durar hasta 6 meses, donde no nos cae una gota, inviernos bastante lluviosos también. Y el Brahman, digamos, ha estado aquí por varias generaciones. Mis antepasados usaron Brahman y digamos, ha sido como la raza que se ha mantenido en la zona y que ha dado muy buenos resultados. El Brahman blanco, gris y rojo se ha manejado en la finca durante varias generaciones, demostrando ser una raza que se adapta a este ecosistema, que aguanta las altas temperaturas superiores a los 30 grados centígrados y que mantiene su condición corporal en épocas críticas como el verano. Obviamente pues requieren de una alimentación buena. Nosotros en verano suministramos mucho pasto que ellos pastorean y en épocas críticas les damos heno que sacamos de otra de nuestras fincas. El ganado obviamente pierde un poco de peso, pero digamos que se mantiene y no requerimos de insumos externos para mantenerlos. Aunque por esta zona del trópico bajo colombiano el ganado criollo es la opción para muchos, lo cierto es que en la finca anteriormente se habían intentado algunos cruces con el Brahman que no dieron resultados. Por eso, en busca de simplificar, Nelson Martelo, su propietario, se mantiene fiel a la raza pura, que puede ser un poco más lenta en índices productivos, pero el costo-beneficio resulta favorable. Básicamente es la precocidad en temas de reproductivos. Hay unas razas que dicen que tienen una edad de primer parto mucho menor, que son mucho más fáciles de preñar, y la raza Brahman es un poco más lenta. Entonces, digamos que esos son los pros y los contras que uno debe definir. Nosotros acá vemos también el valor del mercado. Digamos, el Brahman, cuando uno lo saca en lotes muy parejos, tienen un valor mucho mayor que las otras razas. Entonces la disminución en otros estándares productivos lo vemos, digamos, vemos esa diferencia con el pago cuando se vende. Para las ganaderías con esta topografía que buscan doble propósito, una recomendación sería mantener una base Brahman y realizar cruces con razas lecheras, pero que se adapten al clima característico de la zona. Que Colombia es un país de modas. Entonces se pone de moda la raza Simmental y todo el mundo quiere hacer cruces con la raza Simmental, cruces con Gir, y nosotros pues seguíamos las mismas tendencias de la ganadería local. Y después pues nos dábamos cuenta que no funcionaban tan bien y nos tocaba regresar al Brahman. En la Hacienda Bélgica, desde hace 13 años, se inició la transición de una ganadería tradicional al modelo regenerativo,
No fue un cambio fácil para los animales que al inicio bajaron la tasa de nacimientos. Aún así, no fue necesario realizar cruces o cambiar la raza para eventualmente lograr la adaptación. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Nos vemos en otra emisión. Hasta pronto.